Queridos hermanos, estamos en un domingo más de confinamiento en nuestras casas, pero no hay duda ninguna que esta distancia entre nosotros, físicamente hablando, no supone ninguna interrupción de la comunión y mucho menos supone una disminución de la potencialidad de la Biblia que nos llama esta mañana a una reflexión personal en relación con Dios. El texto que quiero mencionaros está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 9. Y dice así el Señor: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hemos estado considerando algunos aspectos acerca de Dios en sus perfecciones o en sus atributos. Esos atributos responden, como ya dije varias veces, a una pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es inmanente. Esos atributos se llaman atributos incomunicables porque ninguno de ellos puede ser poseído por nadie más que por Dios mismo. Es decir, ningún ser creado puede ser omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Dios sí. Pero el Dios de la Biblia se revela también respondiendo a esa pregunta, ¿cómo es Dios? Se revela con otras perfecciones que Él tiene en grado infinito y que los hombres, los ángeles, los seres creados pueden tener en grado limitado. Ninguno de los seres creados es infinito, solo Dios lo es. Estas perfecciones se llaman atributos comunicables, que Dios comunica a aquellos que Él quiere y da a los que le parece. Por tanto, hoy quiero comenzar, dentro de esta serie sobre los atributos de Dios, quiero comenzar con el primer atributo comunicable. Y quiero decir con todo el énfasis bíblicamente hablando posible, que Dios es fiel. Cuando veo a la sociedad de mi entorno, me doy cuenta que la sociedad generalmente es una sociedad poco fiel, poco fiable, que las personas se engañan unas a otras, que las dificultades surgen en la relación porque nadie cumple perfectamente su palabra. Y frente a esto, frente a esta situación de infidelidad en el mundo, voy a mi Biblia y hablo el Salmo 89 y versículo 8 y leo estas palabras: Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Es decir, el Dios de la Biblia, observo su imagen espiritualmente hablando y veo que la gloria de su entorno se llama fidelidad. La fidelidad rodea a Dios, por tanto está presente en todos sus actos. Cuando estudio esta perfección de Dios, como todas las otras, quiero mencionar 3 cosas acerca de ella. En primer lugar, la perfección en sí. ¿Qué es la fidelidad de Dios? En segundo lugar, la evidencia. ¿Puedo yo demostrar que Dios es fiel? En tercer lugar, la consecuencia. ¿Qué resultado trae a mi vida la fidelidad de Dios? Primeramente, la perfección. Fidelidad en relación con Dios es la perfección divina por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. La afirmación bíblica sobre la fidelidad de Dios es clara. Hay muchísimos textos. Selecciono simplemente uno de ellos en donde leo de esta manera: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El que escribe esto es Jeremías. Jeremías está considerando, viendo, palpando la situación de una ciudad destruida por los ejércitos enemigos. Los muros derribados, las puertas calcinadas por el fuego, los palacios quemados, los niños muertos a golpes contra las piedras, las mujeres embarazadas siendo abiertas por el vientre, los viejos muertos en la calle, la familia real llevada en cautiverio. Y frente a este tremendo caos, el profeta dice:
Dios que pudo consumirnos no lo hizo, porque Él ha determinado que este sea su pueblo, y su fidelidad junto con su misericordia es grande. El texto de hoy nos exhorta a esto. Notad el versículo que leímos al principio. Reconocemos que Dios es Dios. ¿Dios qué? Dios fiel. Por tanto, estamos apreciando, necesariamente tenemos que pensar, tenemos que considerar esta perfección de Dios. Y voy a la Biblia y leo también estas palabras. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, y tu fidelidad te rodea. Como Dios es infinito, sus perfecciones comunicables son infinitas también. De manera que otro texto de otro salmo, del Salmo 36 y versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Para el léxico hebreo, siempre parco en palabras, pequeño en palabras, las figuras son notorias. Y para una persona habituada normalmente a una vida cotidiana, las nubes están siempre muy altas. Y aquí dice que la fidelidad de Dios llega a las nubes, como si dijese, es enormemente alta que yo no la puedo alcanzar. Esta es la fidelidad de Dios. En segundo lugar, tengo que ver las evidencias de esa fidelidad. En primer lugar, observo que Dios es fiel en el compromiso creacional. Dios creó el cielo y la tierra, Dios estableció leyes para que el mar no superase los límites, Dios ordenó que naciese la hierba, Dios hizo que las aves volasen, Dios creó finalmente al hombre, y en medio de toda esta creación admirable que Dios hizo, leo lo siguiente acerca de la fidelidad de Dios en Génesis capítulo 8 y versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Notad, observad, mirad en vuestro entorno. ¿Se cumple? Naturalmente que sí. Al invierno sucede el verano, al frío sigue el calor, a la sementera viene la cosecha. Y claro está, no nos damos cuenta de que a pesar de nuestros esfuerzos en contra de la organización de Dios en el planeta, Dios es fiel y lo mantiene. Estos días estaba leyendo noticias de lo enormemente limpio que está el aire en grandes ciudades que antes tenían una enorme polución. Por no ir tan lejos como la China y otros lugares así, simplemente Madrid. Madrid, cuando tú te acercas a la ciudad, sobre todo en verano, ves como una boina, una gorra negra encima de la ciudad de la contaminación del tráfico. En estos momentos, desde cualquier lugar de la ciudad, me decía alguien anteayer, se puede ver el cielo azul y respirar el aire limpio. Pero Dios es fiel con la creación. Dios es fiel con las promesas dadas a su pueblo, especialmente a Abraham, en relación con el pueblo que nacería de él. Observo la historia. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, tiene un hijo, y le dice, mira, de la descendencia de este hijo, todos los que van a nacer van a estar 400 años esclavizados en Egipto. ¿Quién puede imaginarse que un pueblo de esclavos pueda salir libre de la tiranía del imperio más grande de aquel tiempo? Y de pronto, después de ese tiempo que Dios ha determinado, leo la Escritura, Éxodo capítulo 12, versículo 41. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Me acerco a algo mucho más íntimo para nosotros. Cada uno de nosotros esta mañana tenemos una relación con Dios excepcionalmente importante. Somos hijos del Padre Celestial, redimidos por la sangre de Jesucristo, adoptados por Él en la casa y familia de Dios. Y frente a esta grandeza, yo pregunto, ¿en dónde está ahí la fidelidad? Retrocedo en la historia. Me voy al libro de Génesis nuevamente. Observo cómo nuestros primeros padres quebrantan la voluntad de Dios, caen en el pecado y Dios había establecido la paga del pecado es la muerte.
Pero inmediatamente que eso ocurre, Dios dialoga con Satanás el tentador, con la mujer y con el hombre, y dice estas palabras a Satanás: de la descendencia de la mujer saldrá uno que pisará tu cabeza. Y el tiempo corre, y la noche del tiempo oculta la promesa. Y de pronto me voy al libro de Gálatas, a la epístola a los Gálatas. Y el apóstol Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y yo me digo, ¿y por qué motivo? Observa el versículo. No fue antes ni fue después, fue en el cumplimiento del tiempo. Dios determinó eso con nuestros primeros padres, pasaron los siglos, los milenios, y en el tiempo que Dios había determinado fue fiel a su palabra, y como Dios es fiel, envía a su Hijo. Observa el cumplimiento en otro texto. Yo utilizo muchísimo ese versículo de Gálatas 4:4, pero hay muchos más. Permíteme seleccionar otro en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, en donde leo estas palabras: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, de los siglos. Es decir, antes de que pudiera medirse el tiempo, antes de que los relojes de los cronómetros de entonces y de ahora pudieran medir el paso del día, antes de que el sol comenzara por la mañana anunciando un nuevo día y oscureciese ese día con las tinieblas de la noche, antes de que esto ocurriese, Dios en su soberanía determinó salvar al pecador. Nadie había con él, nadie estaba en su entorno, pero él dijo: voy a salvar al pecador y lo voy a salvar de esta manera, y nos llamó no por nuestras obras que nada merecían, sino por su propósito. Y ahora veo la salvación de los pecadores. Y me acerco al Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 21, y escucha estas palabras del ángel anunciando al Mesías: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de pronto observo esta grandeza y pregunto: ¿realmente Dios en fidelidad salva al pecador? Y pregunto también: ¿y a qué pecador salva? ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que se pierden? Y voy a mi Biblia y escucho al Señor Jesús: el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. ¿Cómo me impacta este Evangelio? Admiro la soberanía de Dios en redención. Admiro la soberanía de Dios en elección de algunos para salvación. Pero admiro la fidelidad de Dios en que el Dios de la Biblia no condena de antemano a nadie al infierno. Porque Dios, además de ser fiel, es misericordioso. Veo ahora el entorno de mi vida y pregunto: Señor, ¿la Biblia afirma tu fidelidad en las promesas cumplidas? Y naturalmente que lo afirma. La fidelidad suya permanece aun cuando nuestra fidelidad no se mantenga. Escuche el versículo tan conocido: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Escuche un momento, mi hermano, permíteme un paréntesis. A veces se nos enseñan cosas muy extrañas. De manera que como el Dios de la Biblia no puede negarse a sí mismo, aunque yo sea infiel, no importa, voy a tener sus bendiciones, su comunión, No. Como Dios es fiel, mantiene su fidelidad en el cumplimiento de promesas, pero exige una vida conforme a su voluntad. No te olvides de esto. Como Él es fiel, puede juzgar el pecado del creyente y puede disciplinar, castigar al creyente. Tengamos respeto tremendo por el Dios de la Biblia. Sintamos que el Dios de la Biblia es un Dios grande, infinito, que no puede declinar en sus perfecciones ninguna en favor de la otra. Por tanto, cada promesa va a tener cumplimiento, y pregunto: ¿y por qué?
Y la Biblia me dice, porque el cumplimiento está asegurado en Cristo Jesús. Y las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Escucha esto, por favor. Déjame decirlo de otra manera. Permíteme una licencia que expresa mejor el sentido del versículo. Las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo en estado de amén. ¿Entiendes esto? Cuando tú dices amén, estás diciendo así sea. De modo que Cristo dice sí, las promesas son así, y a continuación dice, y así sea. Es decir, así van a ser, porque Dios es fiel. Cada promesa tendrá un cumplimiento. ¿Cuándo? ¿Cuando tú quieres? No, cuando Dios determina. Yo me agarro por fe a la promesa y digo, Señor, tú dices que no me dejarás ni me desampararás. Y de pronto entro en el valle de sombra de muerte, en la inquietud cotidiana, en las lágrimas, en las preguntas sin respuestas, y digo, Dios no es fiel. Y Dios me dice, tengo mi tiempo, pero voy a cumplir esa promesa. Algunos dicen, he visto personas creyentes que han estado pidiendo a Dios algo y no lo han recibido a lo largo de su vida y murieron esperando. Dios ha cumplido, parece, su promesa. Lo tiene en su presencia, donde nada le falta, y puede entender que a lo largo del tiempo Dios estuvo siempre con él. ¿Sabes por qué Dios? Porque puedo creer en el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. De manera que Dios es fiel también, de otra manera lo puedo verificar en mis pruebas. Lágrimas. Las lágrimas marcan la vida del hombre. No sé si te has dado cuenta de esto. Lo primero que ocurre cuando un niño nace es verter una lágrima. Le golpean un poquito para que llore y pueda respirar. Comienza con una lágrima. Y cuando un hombre o una mujer cierra sus ojos para partir de esta vida, generalmente una lágrima corre por su mejilla. Entre la primera y la última lágrima hay un valle de lágrimas a consecuencia del pecado. Pero las pruebas que vienen a nuestra vida son la manifestación de la fidelidad y del amor de Dios. Tengo que ir a mi Biblia. ¿Para qué decir yo más? Si Dios lo dice en palabras inspiradas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, estate tranquilo. Tienes una prueba, no quieras salir de ella inmediatamente, aunque el deseo del hombre siempre es este. Tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Luego las pruebas vienen para que tú seas perfecto, para que yo alcance la cabalidad de mi situación delante de Dios y para hacernos semejante a Él, porque este es el propósito de Dios para con nosotros, hacernos semejante a su Hijo. Si Cristo hay que definirlo de alguna manera, tengo que definirlo como experimentado en quebrantos, varón de dolores. Y en medio de esa singularidad del Hijo de Dios en la tierra, yo aprendo que el Dios de la fidelidad mantiene las pruebas para que cada vez yo sea más semejante a Jesús. El Padre sabe cuánto tiempo necesito de prueba. Escucha. La Biblia dice, le quitará el vallado, será consumida, aportillará su cerca y será hollada. Isaías 3:5. ¿Y qué es esto? Dios no solo permite la prueba, trae la disciplina. La disciplina no es un castigo, es la corrección de una vida desordenada para que regrese a un correcto camino. Yo necesito ser disciplinado por Dios y voy a la Biblia y me encuentro que el Padre sabe que la experiencia de restauración pasa por la disciplina, que siempre es dolorosa. Escucha la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 7 y 10. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. ¡Oh, qué maravilla! Dios no me disciplina para que yo sea más religioso. Dios no me disciplina para que yo dedique más tiempo a la oración y expulse fuera a los demonios. Dios no me disciplina para que yo haga un espectáculo dentro del culto de una forma anodina y extraña. Dios me disciplina para que sea santo. Escúchalo, por favor. En un mundo corrupto, la iglesia es un pueblo de santos para la gloria de Dios. De la misma manera, fue restaurado el pródigo. ¿Sabes la historia? ¿La recuerdas? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que el pródigo fue, perdió su fortuna, vivió perdidamente. Cuando le falta, se va a trabajar, lo envían a los cerdos. Él quiere comer la comida de un cerdo. ¿Por qué? Porque es un cerdo. Él es un cerdo espiritual. Y de pronto desanda el camino. Viene vestido con un traje de lujo. No, solo harapos encima. Trae un perfume agradable que va. Huele a la basura del cerdo. Viene fuerte y vigoroso, no, hambriento y necesitado. Pero hay un texto en la parábola de Cristo enormemente importante. Volviendo en sí, dijo, para que él volviese en sí, recuperase la cordura y volviese a su padre, tuvo que pasar por las miserias, vivir el hambre y tener necesidad. Hermano mío, no sé cuál es tu prueba, conozco las mías, pero sé que al final de cada una de ellas, Dios tiene un propósito, hacerme más semejante a Jesús. Dios es fiel y por tanto tengo una esperanza segura. La perseverancia de los salvos corresponde a la fidelidad de Dios. Escucha la Biblia. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Él os confirmará hasta el fin. No creas que a veces dudamos, nos extraviamos, nos descarriamos del camino, nos apartamos de la senda, pero al final Dios restaura a cada uno de los que son suyos, porque Dios es fiel. Junto a la certeza de la santificación, la seguridad de la gloria. No sé cuánto tiempo tendré de vida por delante. No sé si mucho o poco, no importa. Lo que sí sé es que escucho las palabras de mi Señor. Voy a preparar lugar para ti. Y cuando venga y prepare este lugar, te tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, estés conmigo para siempre. Y levanto mis ojos y miro el final del camino. Y allí Jesús. Los brazos de gracia que me abrazaron cuando fui a Él para salvación son los que me han sustentado en el tránsito de mi vida de santificación y los que me reciben para estar para siempre con Él. Estoy mirando mi iglesia amada, la unida. A lo largo de estos años, cultos llenos, gente aceptando a Jesús, grupos de hogar que mantienen la comunión y la relación, predicaciones de la palabra, crecimiento espiritual, extensión del Evangelio en los puntos de misión. Y digo, ¿y qué, Señor? En un tiempo en que la iglesia es poco menos que un problema para tantos, yo confío en la fidelidad de Dios y escucho las palabras de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Y miro cómo Dios ha estado dotando a nuestra iglesia a lo largo del tiempo de personas capaces y de dones para que pueda desarrollarse el cuerpo. A algunos les gustaría tal vez predicar todos los domingos, a otros les gustaría no tener que hacer ninguna actividad, pero quiero decirte que no hay nadie imprescindible, pero todos somos necesarios. El Dios de la fidelidad está sosteniendo a la iglesia y en medio de este tiempo de tristeza espiritual, de abandono de Dios y de abandono de la palabra, leo mi Biblia en la exhortación del escritor de la carta a los Hebreos. Mantengamos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quiero ir terminando con otra muestra de la fidelidad de Dios. Esta mañana el Dios de la Biblia se acerca a ti y a mí con una invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es un llamamiento simplemente para perdidos pecadores, es también para los creyentes. Yo necesito ir hoy a Jesús, necesito acercarme al Señor, necesito presentarle mi miseria, necesito llevarle mi carga, necesito que Él seque mis lágrimas, necesito que Él aliente mis pasos, necesito que Él restaure mi vida. Y escucho esta mañana una invitación que, porque es fiel, porque viene de Él, tendrá cumplimiento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Paso al último punto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? En primer lugar, el creyente debe ser semejante al Padre Celestial. La Biblia dice que la ley de Dios ya lo demandaba a su pueblo y dice estas palabras: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Luego pide perfección. Indudablemente yo no voy a alcanzar la perfección que Dios demanda de mí, pero progreso, dice Pablo. No lo alcancé, pero prosigo al blanco. Y así también lo entendió Jesús. De manera que Cristo dice a los suyos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De otra manera, escúchame, la vinculación con Cristo, la vida de salvación, trae como consecuencia que el Padre invisible se manifiesta visible por nosotros en el mundo de pecado. Y Juan dice unas palabras que conmueven, impactan y son un desafío. Como Él es, así nosotros somos en este mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17. Dios demanda a cada uno de nosotros un compromiso en la fidelidad. Para eso Dios nos habló de su perfección y nos dice: considérame, yo soy fiel, tú también, porque eres mi hijo. Uno de los orgullos de padre es que cuando vas por ahí te digan: oye, tu hijo es igual a ti. Bueno, físicamente hablando puede ser puede tener un buen orgullo, pero si tú eres un padre, un científico, un médico, un no sé qué, un ingeniero atómico, y tu hijo es mejor que tú sientes un tremendo orgullo, por lo menos que sea como tú. Dios se acerca a nosotros para decirme: ¿te pareces a mí? ¿Tu vida es semejante a la mía? Yo soy fiel y tengo para ti los recursos necesarios, mi Espíritu Santo en tu vida, para hacer posible que Cristo se reproduzca en ti. Y cuando Cristo se reproduce en la vida del hombre, Dios se manifiesta. Cristo vino al mundo para revelar al invisible. Cristo vive en mi vida y yo puedo decir: para mí el vivir es Cristo. Puedo decir: con Él estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo ve el mundo? Ese vecino que está al lado de tu piso, de tu apartamento, de tu casa esta mañana, ¿ve a Cristo brillar en tu vida? Tu esposa lo ve, tu marido lo ve. Dios nos llama a una vida de fidelidad. Fidelidad en la sociedad. Escúchame, por favor. Cristo dijo que tenemos que pagar a las autoridades lo que corresponde. El apóstol Pablo dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Escúchame un poco. Nuestras autoridades están diciendo: no salgas de casa. Salir de casa sin necesidad urgente de hacerlo produce dos pecados. Uno, de contravenir lo que las autoridades mandan. Y la Biblia dice que están puestas para nuestra bendición y la autoridad procede de Dios. Segundo pecado, estás produciendo un mal testimonio para aquellos que te rodean. Yo no puedo decir a la iglesia: quedaros en casa. No vengáis a la iglesia, y moverme yo por la calle de cualquier manera, ir a donde me parezca, tomar un café con mi amigo, etcétera, etcétera. Dios pide un pueblo fiel.
en la sociedad. Dios pide un pueblo fiel en la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, sed fieles a vuestros maridos. Dios pide fidelidad en la iglesia. Oh, mis hermanos queridos, no hay ningún ministerio válido fuera de la iglesia. Y Dios pide compromiso de fidelidad con la iglesia porque Cristo está empeñado en edificarla. Cualquier cosa que tú hagas en contra de la iglesia, estás actuando en contra de la voluntad de Dios y en contra de los principios de la obra de Jesucristo. Y Dios pide amor hasta lo sumo, amor sacrificial. Escúchalo en las palabras de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Ahora, claro, alguien me dice, bueno, tú lo dices fácil. Quiero decirte que Dios tiene para ti, para que cumplas esto, una provisión de aliento. Escucha cómo es su protección y cuidado, y voy a terminar. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Es posible que estés pasando por un problema serio, difícil, tal vez grave. Es posible que estés intentando salir de una enfermedad, resolver un problema económico, no importa lo que sea. Pero en medio de todo, tenemos que ser fieles a Dios, porque vemos a Dios sobre las nubes de la tormenta. Este año llovió poco, ¿verdad? Pero yo recuerdo tiempo de tormenta y de lluvias cuando era joven, hasta eso cambió. Y tú veías venir las nubes y de pronto estabas a lo mejor en el campo disfrutando y decías, vamos, escapa que viene la lluvia. Te metías en el coche. Una vez, estando en un pueblo de aquí cerca, en Calvos de Bande, salí una tarde a caminar. Y mi esposa entonces me dijo, mira que va a llover, que mira, ya va a llover muy tarde. Y no hice caso y me fui al monte. Madre mía, las nubes se pusieron negras. No creas que llovía un poco, diluviaba. Y yo busqué una roca allí en medio del monte, rodeada de tojos, me metí por ellos, me metí bien pegadito, me mojé tremendamente. Pero, después de que esa nube pasó, el campo parecía más limpio y la hierba más verde. Las nubes de tormenta en nuestra vida anuncian una abundancia de bendición después de ellas. Dios nos exhorta a apoyarnos en Él en estos momentos. Escucha la Biblia. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Tal vez tenga que oír yo hoy esta amonestación suya. Yo digo, sí, es fácil eso, Señor, quiero apoyarme en ti, pero hay problemas. Y Dios me dice, yo soy fiel, por tanto, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. El Dios de la fidelidad quita muchas veces los apoyos de nuestra vida para que descansemos en Él. En cierta ocasión se construía un puente sobre un río. En aquellos tiempos en que se encofraban, el hormigón del puente se sustentaba en madera sobre la que, o en medio de la que se echaba el cemento, se dejaba un tiempo de fraguado y luego había que sacar toda esa estructura de madera que había servido simplemente para sustentar el cemento y fabricar el puente. Un ingeniero tenía un niño y dijo, le voy a llevar conmigo para que vea cómo desencofran el puente. Lo llevó, lo sentó en un lugar cómodo para que viese eso y le explicó, mira, vamos a sacar las maderas del puente. Y ahí vinieron los operarios, engancharon con cadenas la base de madera del puente, un tractor enorme tiró de la cadena y con estrépito la madera se rompía y iba cayendo al río, cayendo a la tierra, y el puente apareció debajo de la madera
Y el niño le preguntó al padre: papá, ¿para qué pusisteis la madera? Y el padre le dijo: para que el puente pudiera sostenerse. ¿Y por qué se la quitas ahora? Y el padre le dijo: porque ahora el puente tiene que sustentarse él solo en la piedra que está en el fondo del río. Cristo es la roca de mi vida. Y yo tengo que decir al Señor: Señor, no me gusta que quites mis apoyos, pero quiero descansar plenamente en ti. Quiero hacer una invitación. Quiero pedir a todos los que estáis viendo el culto esta mañana, ahí en vuestras casas, que cerréis un momento vuestros ojos. Tal vez hay ahí alguna persona que no tiene a Cristo en su vida y quiero invitarlo a que venga a Jesús. Dios es fiel y Él promete recibirte, no importa cómo tú seas. Tal vez seas un joven que estás viviendo una vida por ahí, como el resto de los jóvenes del mundo, pero no tienes la seguridad del perdón de tus pecados y de la vida eterna. ¿Quieres ahora decir a Jesús: Señor Jesús, perdóname y sálvame? Si hay alguno que lo ha hecho, yo voy a pedirle que, puesto que conocéis el número del Ministerio de Evangelización, llaméis a David Conde y le digáis: en esta mañana, en esta casa, alguien ha recibido a Jesús como Salvador personal. Y quiero llamar ahora a mis hermanos queridos. ¿Estáis inquietos? ¿Tenéis problemas en la vida? ¿Hay preguntas sin respuesta? Quiero decirte que Dios es fiel. No te va a dejar, porque es fiel. Va a conducir tus pasos por senda de justicia, por amor de su nombre. Ven ahora a Cristo y dile desde el fondo de tu alma: Señor, tengo este problema, lo entrego en tus manos, para recibir de Él la provisión necesaria, el aliento oportuno, las fuerzas renovadas, y poder decir en los días venideros: gracias, Señor, porque tú eres fiel. Que Dios añada su bendición. Oremos. Padre querido, gracias porque eres fiel, gracias por tu palabra, gracias porque sustentas nuestras vidas, gracias porque nos has salvado, gracias porque estás dispuesto a recibir a los pecadores a salvación, gracias por la esperanza de gloria, gracias porque tú eres nuestro Dios. A ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.